Pues es que yo estaba muy ardida, la verdad. Pareja. Cortó mi novio. ¿Qué? Sí. ¿Cómo se atreve? Por Oye? el tele, porque es dramática. ¿Qué? Una lágrima, solo una. Pero bastó para que el silencio de Silvia Navarro retumbara más fuerte que cualquier palabra. Era 2023 y frente a decenas de cámaras, la actriz tan reservada como exitosa se quebró por primera vez en público cuando un periodista le preguntó: ¿Quién es el padre de tu hijo? Silvia no respondió, solo bajó la mirada. Pero ese gesto, esa pausa, esa lágrima dijeron más que 1000 palabras. ¿Por qué una de las mujeres más queridas de la televisión mexicana ha guardado silencio durante tantos años? ¿Por qué ha evitado con tanta determinación hablar del amor, de sus relaciones, de la paternidad de su hijo? ¿Qué se esconde detrás de la fachada perfecta, del profesionalismo incuestionable, del rostro sereno? Hoy, por fin, todo empieza a desmoronarse y la verdad, esa historia detrás del telón, la que todos sospechaban, comienza a salir a la luz. Silvia Navarro nació un 14 de septiembre de 1978 en Irapuato, Guanajuato, una ciudad agrícola en el corazón de México. No venía de una familia poderosa ni de abolengo artístico. Era hija única de una madre maestra de escuela primaria y un padre que abandonó el hogar cuando ella apenas tenía 4 años. Esa ausencia dejó una marca indeleble. Durante años, Silvia evitó hablar de su infancia como si temiera remover una herida mal cerrada. Su madre, Marta Navarro, la crió sola. La pequeña Silvia creció en una casa modesta, donde los libros eran un lujo y los silencios decían más que las palabras. A los 6 años sorprendía con su capacidad para imitar voces, gestos, emociones. En las pastorelas de la escuela brillaba con una seguridad que no parecía de su edad. Silvia no actuaba, se transformaba, diría una antigua maestra de primaria en una entrevista para una revista local en 2009. Pero esa niña precoz también escondía una fuerte necesidad de control. Nunca lloraba en público, no toleraba perder en juegos y era extremadamente reservada, incluso con sus amigos más cercanos. Nunca sabías qué sentía en realidad, confesó años después una compañera de secundaria. A los 17 años, Silvia tomó una decisión: se mudaría a la Ciudad de México para perseguir su sueño de ser actriz. Lo hizo sin padrinos, sin promesas y sin el apoyo total de su familia, que temía verla fracasar. Ingresó al Centro de Estudios de Actuación, CEA, de Televisa, un semillero implacable, donde pocos logran destacar. Ahí su disciplina la convirtió en una figura atípica. Mientras otras buscaban fiestas y visibilidad, ella estudiaba, ensayaba, desaparecía. Una anécdota resume bien esa: durante una clase de expresión corporal, un maestro le pidió representar el dolor de una pérdida. Silvia cerró los ojos y sin decir una palabra, comenzó a temblar. Las lágrimas caían silenciosas. Cuando terminó, la clase entera guardó silencio. El profesor se acercó y: solo tú no estás actuando, estás sanando algo. Años después, Silvia admitiría que esa escena la conectó con el abandono de su padre y la sensación de tener que hacerlo todo sola. Pero jamás quiso victimizarse. Su mantra era: lo que no se dice, no duele. Su primer trabajo profesional fue en el canal TV Azteca, protagonizando la telenovela Perla, en 1998. Tenía apenas 20 años y su rostro empezaba a ser reconocido en todo el país. A partir de ahí, su carrera despegó con velocidad. Pero lo que más llamaba la atención de los medios no era solo su talento, sino su vida privada hermética. Mientras muchas jóvenes actrices construían su fama a través de relaciones sentimentales o escándalos, Silvia parecía vivir en otra dimensión. Sin novios visibles, sin excesos, sin comentarios fuera de lugar. Era para muchos, la actriz perfecta. ¿Pero puede alguien mantener una perfección tan rígida durante tanto tiempo sin romperse por dentro? Un reportaje del 2004 en una revista de espectáculos tituló: Silvia Navarro, la esfinge de la televisión mexicana. Y no era casualidad. Para ese entonces ya había protagonizado más de 5 telenovelas exitosas y aún así, ni un solo paparazzi había captado una imagen comprometedora. Ni uno. ¿Cómo se las arreglaba para esconder su mundo personal en una industria que devora intimidades? ¿A qué precio se construye ese silencio?
En una entrevista poco conocida de 2006, cuando un periodista le preguntó si alguna vez había estado enamorada, Silvia respondió con una sonrisa. El amor es un lujo para quien tiene tiempo de bajar la guardia. Y yo nunca me lo he permitido. Una frase que con el paso de los años cobró un significado más inquietante. Porque detrás de cada decisión aparentemente lógica, existía una herida no cerrada. Detrás de cada éxito, una renuncia. Y detrás de cada silencio, un miedo profundo. Silvia Navarro no era solo una actriz talentosa, era una mujer que había aprendido a controlar cada aspecto de su vida. Pero todo control tiene un límite, y el suyo estaba a punto de romperse. A finales de los años 90, Silvia Navarro dejó de ser una promesa para convertirse en una figura central de la televisión mexicana. Su papel protagónico en Perla, transmitida por TV Azteca, fue solo el comienzo de una racha imparable de éxitos. Con su belleza clásica, su voz grave y una presencia magnética frente a la cámara, Silvia tenía ese algo que no se aprende. Era una mezcla de talento, disciplina feroz y un misterio que el público no podía descifrar. Le siguieron proyectos como Catalina y Sebastián, Cuando seas mía y La heredera, consolidándola como la actriz más rentable del canal. Su mudanza a Televisa en 2008 fue vista como una traición por algunos y como un ascenso imparable por otros. Ese año protagonizó Mañana es para siempre y todo cambió. La telenovela fue un fenómeno de audiencia en México. Alcanzó picos de 6 millones de espectadores por episodio. En Estados Unidos, a través de Univisión, fue una de las más vistas del año. Silvia se transformó de golpe en un rostro internacional. Le llovieron premios, contratos publicitarios y entrevistas. En 2009 ganó el TV Novelas a Mejor Actriz Protagónica y los medios la bautizaron como la heredera natural de Lucero y Adela Noriega. Pero más allá de la fama, Silvia construyó algo mucho más: una imagen impecable. Nunca fue fotografiada en estado inconveniente, nunca dio declaraciones polémicas, nunca se le relacionó oficialmente con ningún colega. En una industria sedienta de escándalos, ella era la excepción. El enigma, ese hermetismo alimentó aún más su mito. ¿Cómo era posible que en plena era digital no se supiera nada de su vida íntima? ¿Cómo lograba blindarse de esa manera cuando tantas otras estrellas caían por sus propios excesos? En entrevistas, Silvia sonreía, respondía lo justo, pero jamás abría la puerta del todo. Mi trabajo es emocionar en la pantalla, no fuera de ella, decía con firmeza. Pero con cada respuesta medida, con cada silencio estratégico, la curiosidad crecía. Durante la década de 2010, Silvia alcanzó su cima profesional con telenovelas como Cuando me enamoro, Amor bravío y La candidata. Esta última, una producción audaz de Televisa, le dio el papel más complejo de su una mujer que busca la presidencia de México mientras lidia con corrupción, violencia y traiciones. Por esa interpretación fue nominada nuevamente a los premios TV Novelas y también recibió elogios por parte de críticos, algo poco común en el género de telenovelas. Para ese entonces, Silvia era más que una actriz popular, era un símbolo de poder femenino en la pantalla. En 2015 sorprendió a todos anunciando que sería madre. Dio a luz a su hijo León ese mismo año, pero desde el primer momento no revelaría la identidad del padre. Es un tema mío, privado, declaró en una rueda de prensa. La insistencia de los medios fue inmediata. Comenzaron a circular teorías: un empresario, un político, un actor, incluso un productor casado. Pero Silvia no cedió. No desmintió, no confirmó, simplemente ignoró. Y entonces surgió la gran paradoja. Mientras su fama crecía con ingresos estimados por encima de los $2 millones anuales según TV Notas, también lo hacía la distancia entre su figura pública y su realidad personal. Mientras los fans la veían como la madre ejemplar, la profesional intachable, la actriz comprometida, los rumores en los pasillos de Televisa decían: otra Silvia no es lo que parece. Tiene muchos demonios, comentó un colega en una entrevista off the record para una revista de espectáculos en 2018. Incluso dentro del gremio se hablaba de una mujer controladora, solitaria, perfeccionista hasta lo obsesivo.
Se decía que elegía sus proyectos no solo por calidad artística, sino por su capacidad de aislarla del ruido. Y entonces, como en todo ascenso, comenzaron a aparecer grietas. En 2019, una entrevista en vivo en el programa Hoy se volvió viral. Cuando la conductora le preguntó en tono ¿y cómo está León con su papá? Silvia frunció el ceño, guardó silencio y cambió de tema. El clip acumuló millones de visitas en YouTube. El título más visto: Silvia Navarro se incomoda cuando mencionan al padre de su hijo. El público, que hasta entonces respetaba su privacidad, empezó a: ¿qué está ocultando Silvia? ¿Por qué tanta insistencia en callar algo tan natural? Algunos lo atribuían a un deseo legítimo de proteger a su hijo, o otros comenzaban a sospechar algo más grave, más turbio. Pero lo que pocos sabían es que ese silencio no era solo una decisión, era una obligación. Y Silvia estaba a punto de enfrentar el precio de tantos años de contención. Durante años, la imagen de Silvia Navarro fue sinónimo de elegancia, profesionalismo y discreción. Pero como todo castillo construido sobre silencios, su estructura comenzó a mostrar grietas pequeñas, al principio casi imperceptibles, pero cada vez más difíciles de ignorar. Todo comenzó con murmullos en los foros de televisión, rumores de una relación secreta con un ejecutivo poderoso, supuestamente casado. Nunca se confirmó y los medios serios no lo tocaron. Pero en los pasillos de Televisa, el nombre de Silvia empezó a circular con una frecuencia incómoda. Se decía que no era tan intocable como parecía. Luego vinieron las contradicciones. En una entrevista de 2013 afirmó con seguridad que la maternidad no estaba en sus planes. Pero 2 años después apareció embarazada, sin pareja conocida y sin explicación. La vida cambia, dijo sonriendo. Pero los ojos no mentían. Había algo en esa mirada, una mezcla de orgullo, miedo y desafío que encendió todas las alarmas. Los reporteros no tardaron en escarbar y encontraron más de lo que esperaban. Por ejemplo, una serie de mensajes en sus redes sociales entre 2014 y 2016. Ahora, leídos con otra óptica, parecían gritos silenciosos, uno de ellos publicado a medianoche. Hay silencios que protegen y otros que matan. No todo lo que callamos es porque queremos. ¿A quién se dirigía? ¿Estaba hablando de su maternidad o de algo más profundo? ¿Era un conflicto emocional o un mensaje cifrado? La sospecha creció cuando en 2017 fue vista saliendo por una puerta trasera del Hospital ABC en Santa Fe, acompañada de un hombre encapuchado. Las fotos eran borrosas, pero bastaron para que la prensa del espectáculo se lanzara como aves de rapiña. Silvia no respondió. Su equipo legal amenazó con demandas por invasión de privacidad. Las imágenes desaparecieron, pero las dudas quedaron. Ese mismo año, durante la promoción de la candidata, surgió otro momento inquietante. En una entrevista en vivo, cuando le preguntaron qué opinaba del poder y del abuso dentro del medio artístico, Silvia bajó la vista, hizo una pausa larga: y el poder a veces te quita más de lo que te da. Pero uno aprende a sobrevivir. Una frase cargada de dobles sentidos, una advertencia. ¿Estaba hablando en general o desde su propia experiencia? La prensa rosa volvió a especular. ¿Silvia fue víctima de chantaje, de control emocional, de algo peor? Luego vino su participación en una obra de teatro donde interpretaba a una mujer sometida a una relación tóxica con un hombre mayor. Durante las funciones muchos espectadores comentaban: no parecía que no actuaba, que lo estaba viviendo. El comentario no era gratuito. Actores del reparto contaron después que Silvia se encerraba sola en su camerino antes y después de cada función, que lloraba en silencio, que algunos monólogos los improvisaba con una intensidad que asustaba, que hablaba con frases que no estaban en el guión. Parecía una catarsis, dijo una actriz que compartió escenario con ella. Y entonces surgió una teoría. ¿Y si el padre de su hijo no solo era alguien poderoso, sino también alguien que la hizo sufrir? ¿Y si su silencio no era por decisión, sino por imposición? Nadie lo decía abiertamente, pero las piezas comenzaban a encajar. Una carrera sin escándalos, pero llena de evasivas. Una maternidad celebrada pero envuelta en misterio. Una mujer admirada, pero cada vez más sola.
En 2020, cuando dejó de trabajar con Televisa, muchos pensaron que era una pausa estratégica, pero dentro del medio algunos afirmaban que no fue una elección, que fue invitada a retirarse tras negarse a participar en ciertos proyectos. Incluso se habló de vetos silenciosos, aunque nadie los confirmó. Ese año, Silvia se refugió en su casa. Apenas se mostró en redes sociales. No concedió entrevistas, publicó apenas un par de mensajes, todos con tono sombrío. Uno en particular resonó entre sus "estoy bien solo", aprendiendo que a veces para sobrevivir hay que desaparecer un rato. Para los fans era una pausa. Para los que leían entre líneas, era una advertencia. Había algo más, algo que Silvia había protegido con todas sus fuerzas, algo que no podía o no se atrevía a decir en voz alta. Pero los silencios también tienen un límite, y el suyo estaba a punto de romperse. La primera señal visible de que algo estaba fuera de control llegó en mayo de 2021, durante una aparición pública en un evento benéfico. Silvia Navarro se mostró visiblemente nerviosa. Titubeó al hablar, se equivocó al presentar una fundación y cuando un reportero le preguntó por sus próximos proyectos, respondió: "Por ahora estoy tomando distancia. Necesito respirar". Esa última palabra, respirar, quedó resonando como una súplica. No era la Silvia controlada de siempre. Era otra. Desgastada, vulnerable, ausente. Semanas después, la bomba estalló. Un productor retirado que había trabajado en varias telenovelas con Silvia filtró a la prensa que la relación entre ellos no solo fue profesional. Las declaraciones no daban nombres, pero el mensaje era claro y los medios lo interpretaron a su gusto. Las portadas explotaron. Silvia Navarro, víctima de una relación secreta con productor casado, silencio bajo amenaza, fue manipulada para callar durante años. Por primera vez, su silencio jugaba en su contra. La actriz no respondió a las acusaciones, pero apenas unas horas después del escándalo, desactivó su cuenta de Twitter, dejó de publicar en Instagram y canceló una entrevista programada con Vanidades. El hermetismo habitual se transformó en aislamiento total. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Fue víctima de abuso psicológico. El padre de su hijo es ese productor, hay un contrato de confidencialidad de por medio. En medio del torbellino mediático, sus amigos más cercanos también comenzaron a alejarse. Una actriz que había compartido escena con ella en Amor Bravío escribió: "En a veces las verdades que no se dicen nos destruyen más que las mentiras". La frase parecía dirigida y el público lo notó a nivel profesional. Las consecuencias fueron inmediatas. Silvia fue retirada de una producción que se preparaba para estrenarse en Televisa Univisión. Según fuentes anónimas, el canal no quería problemas ni ruido mediático. Ese mismo año fue vista sola en varias ocasiones, entrando a una clínica de salud emocional en Polanco. Las fotos fueron difundidas por una revista de espectáculos con el titular "Silvia Navarro en el precio de callar". Las redes se dividieron. Algunos la defendían con fuerza, exigiendo respeto a su privacidad. Otros, sin piedad, la llamaban hipócrita, manipuladora, víctima solo cuando le conviene. Pero lo más doloroso estaba por llegar, porque Silvia no solo estaba perdiendo contratos, estaba perdiendo la voz. Una amiga cercana, bajo anonimato, reveló en una entrevista radial que Silvia había sufrido una crisis nerviosa en su casa. A finales de 2021. Fue su hijo de apenas 6 años quien llamó a una vecina al ver a su madre tirada en el suelo sin poder respirar. Cuando los paramédicos llegaron, la actriz no quiso ser llevada a un hospital. "Solo estoy cansada, muy cansada". Era el comienzo de la fractura total. Tras aquella crisis nerviosa, nada volvió a ser igual para Silvia Navarro. Durante meses su nombre desapareció casi por completo de los titulares, pero no por paz, sino por miedo. Miedo a hablar, miedo a ser malinterpretada. Miedo a que una sola palabra mal dicha terminara de destruir lo poco que aún conservaba. A principios de 2022, una revista publicó un reportaje demoledor. Afirmaba que Silvia había firmado años atrás un acuerdo de confidencialidad con una figura de alto nivel dentro de la industria televisiva. No se mencionaban nombres, pero el mensaje era devastador.
Según la publicación, ese documento explicaría su silencio, su salida abrupta de Televisa y su negativa constante a revelar la identidad del padre de su hijo. La actriz guardó silencio, pero esta vez el silencio ya no parecía una elección elegante, sino una jaula. En una breve aparición en un festival cultural, Silvia fue abordada por la prensa. Un reportero sin rodeos lanzó la pregunta que todos ¿ha sido usted obligada a callar durante años? Silvia se quedó inmóvil. Pasaron varios segundos. Miró al suelo, luego alzó la vista y respondió con voz temblorosa: hay batallas que no se ganan hablando, sino resistiendo. La frase recorrió las redes sociales como un incendio. Para muchos fue la confirmación de lo que ya se sospechaba, para otros, una confesión a medias. Pero en cualquier caso, el daño estaba hecho. Los contratos no regresaron, las llamadas tampoco. La actriz, que durante 2 décadas había sido sinónimo de éxito, comenzó a ser vista como un riesgo. Así funciona la industria cuando una mujer deja de encajar en el molde perfecto. Silvia se refugió en su maternidad. Sus pocas publicaciones mostraban momentos íntimos con sus dibujos, paseos sencillos, silencios compartidos, nunca un nombre, nunca una pista, como si ese vacío fuera intocable. Sin embargo, el precio emocional era alto. En entrevistas posteriores aceptó haber sufrido ansiedad crónica, ataques de pánico y episodios de insomnio severo. Mi cuerpo habló cuando yo no pude, dijo en una conversación privada filtrada meses después. Lo más cruel fue la narrativa que empezó a imponerse. Algunos medios insinuaron que Silvia se victimizaba, que había exagerado, que su caída profesional era resultado de malas decisiones y no de presiones externas. El clásico juicio público contra una mujer que se atrevió a incomodar al sistema. Pero quienes estuvieron cerca sabían la verdad. Silvia estaba rota. En una conversación íntima con una periodista de confianza, publicada parcialmente en 2023, confesó algo: hubo noches en las que pensé que desaparecer sería más fácil que seguir callando. No era una frase teatral. Era el reflejo de años de miedo acumulado, de una identidad construida sobre silencios forzados, de una carrera levantada a costa de renuncias que nadie vio. El colapso de Silvia Navarro no fue un escándalo explosivo. Fue una implosión lenta, silenciosa, dolorosa. Y lo más inquietante es que aún faltaba la parte más importante de la historia, la verdad completa, la confesión que nunca se atrevió a hacer en voz alta. Hasta ahora. En agosto de 2023, después de más de un año en silencio, Silvia Navarro concedió una entrevista exclusiva a la revista Quién. El anuncio generó expectativa inmediata. ¿Hablaría al fin? ¿Confirmaría lo que todos llevaban años especulando? Las fotos del reportaje mostraban a una Silvia distinta, sin maquillaje, con el cabello recogido, sentada en un sillón gris. Ni glamour, ni escenografía. Solo ella y su historia. Y entonces habló. Con voz serena, pero cargada de emoción, Silvia dijo lo que durante años negó, ocultó, evitó: el padre de mi hijo es un hombre muy conocido, poderoso, alguien que en su momento controlaba más cosas de las que imaginamos en esta industria. Me pidió, o mejor dicho, me exigió, que mantuviéramos todo en secreto. La periodista, sorprendida por la franqueza, le preguntó si había sido víctima de violencia. Silvia bajó la mirada, hizo una pausa. Luego respondió: no fui golpeada, pero fui silenciada, condicionada, aislada. Y eso también es violencia. Durante años, explicó, vivió una relación marcada por la manipulación emocional. Al principio pensó que era amor, pero con el tiempo comprendió que había caído en una dinámica peligrosa, donde el miedo a perder su carrera era usado como arma. Me decís: si hablas, nadie volverá a contratarte. Y yo le creí. El embarazo fue un punto de quiebre. Cuando le dijo que sería madre, él reaccionó con frialdad. Le propuso resolverlo por las buenas. Silvia se negó. Desde entonces, la relación terminó, pero el silencio permaneció impuesto por un acuerdo legal que ella, joven e ingenua, aceptó firmar. Ese documento que le impedía mencionar públicamente su nombre o detalles de su historia personal. La siguió como una sombra.
Cada entrevista, cada aparición pública era una coreografía precisa para no cruzar la línea. Mi silencio fue mi forma de proteger a mi hijo, de protegerme. Pero con el tiempo entendí que también era una cárcel. ¿Por qué hablar ahora? Silvia fue clara, ¿su hijo había comenzado a hacer ¿por qué no tengo papá? Le preguntó una noche y ella no supo qué decir. Fue en ese momento que comprendió que seguir callando solo perpetuaría la herida. No quiero que mi hijo crezca creyendo que su madre tuvo miedo toda la vida. La entrevista no mencionó nombres. No hubo acusaciones legales. Silvia no buscaba venganza. Solo necesitaba por fin contar su versión. La real. No la que construyeron los medios, no la que dictaba un contrato. Sino la suya, la de una mujer que luchó en silencio y sobrevivió. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron en mensajes de apoyo. Actrices como Kate del Castillo, Ana Serradilla y Carla Sousa expresaron públicamente su admiración por el valor de Silvia. No está sola, escribieron. Sin embargo, también hubo críticas. Algunos periodistas la acusaron de querer atención, otros dijeron que era tarde para hablar. Pero Silvia ya no tenía miedo. En una publicación de Instagram días después de la entrevista, escribió: durante años creí que hablar me destruiría, pero el silencio fue lo que casi me mata. Hoy no busco redención, solo verdad. La confesión de Silvia Navarro no fue un escándalo más. Fue una liberación. En un mundo donde las mujeres del espectáculo son juzgadas por hablar, por callar, por amar, por ser madres, por fracasar, su testimonio rompió un ciclo no solo para ella, sino para muchas otras que, como ella, fueron obligadas a fingir que todo estaba bien. En una entrevista radial semanas después, Silvia cerró con una frase que quedaría: no soy víctima, no soy mártir. Solo soy una mujer que se cansó de tener miedo. Y con esa frase, finalmente Silvia Navarro dejó de actuar. Empezó a vivir. La historia de Silvia Navarro no termina con una redención gloriosa. No hay finales felices ni promesas de regreso triunfal a las pantallas. No hay venganza. Solo queda una mujer que decidió finalmente vivir con la verdad, aunque esa verdad no fuera cómoda para nadie. Durante más de 2 décadas, Silvia interpretó papeles de mujeres fuertes, decididas, valientes. Pero su personaje más complejo fue el que vivió fuera de cámaras. El de una madre que eligió el silencio para proteger a su hijo. El de una actriz que sostuvo su carrera mientras ocultaba un secreto que la desgastaba por dentro. El de una mujer que sobrevivió a una relación desigual con un hombre cuya sombra aún pesa sobre la industria. La confesión que ofreció no fue solo una declaración íntima, fue un acto político. En un medio donde muchas mujeres aún son silenciadas por miedo, contratos o amenazas disfrazadas de consejos. Silvia rompió una cadena no por escándalo, sino por dignidad. Su historia nos obliga a cuestionar aquello que celebramos en los ídolos. ¿Qué tanto sabemos realmente de quienes admiramos? ¿Qué hay detrás de las sonrisas ensayadas, las respuestas perfectas, los silencios estratégicos? ¿Cuántas veces confundimos profesionalismo con sumisión? Hoy Silvia Navarro camina lejos de los reflectores, acepta pequeños proyectos independientes, rechaza entrevistas sensacionalistas y dedica sus días a su hijo. Ya no necesita ser la número 1. Necesita, como ella misma lo dijo, estar en paz. Y sin embargo, su eco permanece. Porque su historia no es solo suya, es también la de cientos de mujeres que trabajan, crían, resisten y callan. Que sonríen mientras por dentro se desmoronan. Que han normalizado el miedo como parte de su rutina diaria. Que temen hablar porque saben que en el mundo del espectáculo y en muchos otros, la verdad no siempre libera, a veces destruye. Silvia lo arriesgó todo. Y aunque muchos aún esperaban que diera nombres, que señalara culpables, ella eligió otra forma de contar su historia. Con dignidad, sin rencor, sin escándalo. Esa decisión también es un acto de valentía. Entonces, la gran pregunta que queda en el aire no es quién fue el responsable, sino cuántas Silvias más están callando, esperando el día en que ya no tengan que tener miedo para poder hablar.
Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.